Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo número 7, que está conformado por la doctora Diana Laura, el doctor Osvaldo, el doctor Eric Cruz, el doctor Eric Daniel y un servidor, el doctor Renaldo. Y nosotros vamos a hablar sobre lo que es el timo. Vamos a hablar un poco de la embriología, de la anatomía, de su funcionalidad, así como también tenemos un caso clínico. Hola, buenas tardes, yo soy la doctora Laura y les voy a presentar lo que es la embriología del timo. Recordemos que la tercera y la cuarta bolsa se caracterizan principalmente en su extremo distal por una ala dorsal y una ventral. En lo que es la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en lo que es la glándula paratiroides inferior. En tanto a la región ventral forma lo que es el timo. Los dos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea y el timo migra entonces en dirección caudal y medial, llevando consigo a la paratiroides inferior. Si bien esta porción principal del timo se desplaza con rapidez hasta lo que es su posición final en lo que es la región anterior del tórax, donde se termina funcionando con su contraparte proveniente del lado opuesto. La porción de su cola en ocasiones persiste ya que está incluida en la glándula tiroides o formando lo que son nidos tímicos aislados. También recordemos que el crecimiento y el desarrollo del timo continúan hasta lo que es la pubertad. En el niño pequeño, el timo ocupa un espacio considerable dentro de lo que es el tórax, por detrás del esternón y por delante del pericardio y lo que son grandes vasos. En personas ya de mayor edad es difícil reconocerlo, debido a que se atrofia y pues es sustituido por lo que es tejido adiposo. Hola, yo soy el doctor Eric Daniel y les voy a hablar un poco acerca de la anatomía del timo. Recordamos que el timo es un órgano cérvico-torácico. Este órgano es impar y mediano, de secreción endocrina, el cual se encuentra situado en la base del cuello y en la parte anterior del mediastino superior, y es uno de los dos órganos linfáticos primarios. Como recordaremos, el segundo órgano linfático es la médula ósea. Este órgano tiene forma alargada, de arriba hacia abajo, y aplanada en sentido anteroposterior, al cual se le describen tres porciones: un cuerpo, una extremidad superior y una extremidad inferior. El cuerpo va a concentrar la mayor parte del órgano, el cual lo constituyen dos lóbulos, aplicados uno contra el otro, y separados por un plano conectivo oblicuo hacia atrás y a la izquierda. La extremidad superior, esta cuenta con dos cuernos o porciones que ascienden hasta la proximidad de la glándula tiroides. Y por último, la extremidad inferior, o también llamada base, la cual es bastante ancha, y a veces se le observa bifurcada. La acción del timo es la formación de los linfocitos, y en las funciones de inmunidad es de gran importancia, que esta última es predominante en neonatos y niños. El timo entra en regresión a partir de la pubertad, cuando los principales tejidos linfoides están plenamente desarrollados. En el adulto, está representado por vestigios fibroadiposos, que sustituyen una buena parte de su parénquima. En un niño, mide aproximadamente 5 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho, y 14 centímetros en sentido anteroposterior. Puede estar formado de 2 a 3 lóbulos, aunque generalmente son 2, a su vez formados por lobulillos, reunidos por un cordón central replegado. En el recién nacido, pesa aproximadamente 5 gramos. Cada lobulillo va a estar formado por una capa cortical, con células tímicas, y una capa medular, donde las células forman los corpúsculos tímicos, o corpúsculos de Hasal. La celda tímica. El timo está contenido en un espacio entre diferentes elementos anatómicos, con los que éste se va a relacionar. Estos órganos están tapizados por hojas conectivas o fascias. Lateralmente hay hojas conectivas vasculares, de los vasos carotídeos y la fascia endotorácica, y en sentido vertical
Es una vía de comunicación cérvico-mediastínica. Relaciones del timo. Estas son cervicales y torácicas. Dentro de las cervicales, por la cara anterior se relaciona con la lámina pretraqueal de la fascia cervical y con los músculos infraoideos. Por la cara posterior, se aplica sobre la tráquea. Se moldea sobre ella y alcanza los espacios entre la tráquea, la carótida común y el nervio laríngeo recurrente. Lateralmente, el timo, en su posición cervical, está en contacto con las arterias carótidas comunes derecha e izquierda. Hacia arriba, los dos cuernos están unidos a la parte inferior de los lóbulos tiroideos por un tejido conectivo. En las relaciones torácicas o mediastínicas, el timo se encuentra en la parte anterior del mediastino superior. Por la cara anterior, se relaciona con la cara posterior del esternón, los cartílagos costales y las inserciones del músculo esternotiroideo. Por la cara posterior, se relaciona con la tráquea. Lateralmente, el timo se halla en contacto con la pleura parietal, los nervios frénicos y los vasos pericardiofrénicos, sobre todo a la izquierda. Irrigación del timo. El timo va a estar irrigado por tres arterias. Dos arterias tímicas superiores, que llegan al timo por sus extremidades superiores. Estas arterias provienen de la arteria tiroidea inferior. Dos arterias tímicas laterales, originadas de la arteria torácica interna. Y por último, una arteria tímica posterior, la cual procede del tronco brachiocefálico, en la proximidad de su origen, en el arco de la aorta, o directamente de este. El drenaje del timo. Las venas emergen del órgano y van a terminar en las venas torácicas internas, pericardiofrénicas, tiroidea inferior o en la vena brachiocefálica izquierda. La inervación del timo. Proviene del nervio simpático cervical, así como del nervio vago, y son independientes de las raíces vasculares. Los linfáticos. Los aferentes se originan bajo la cápsula y son superiores, de los nodos cervicales profundos. Los inferiores, anteriores, de los nodos paraesternales y posteriores, que alcanzan los nodos prepericárdicos. Maduración de los timocitos. Los timocitos se encuentran expuestos a diversos microambientes que proveen las señales necesarias para su desarrollo desde el momento que ingresan al timo y a lo largo de su desplazamiento desde la corteza hasta la médula tímica. En la corteza tímica se dan los cerebros de los segmentos génicos que contienen la información que daba lugar al receptor para antígeno del linfocito T, ya sea del tipo gamma delta o del tipo alfa beta. También aquí comienza la extracción de cadenas que forman al CD3 asociado a las cadenas Z, CD24-7, así como la de los coreceptores CD4 y CD8, que posteriormente definirán al desarrollo de los linfocitos T hacia cooperadores o citotóxicos respectivamente. El proceso de la maduración de los linfocitos T es complejo y requiere el seguimiento de una serie de pasos con un orden preciso de reordenamiento génico y de expresión de diversas moléculas que da como resultado la definición de diversos Cuando los linfocitos ingresan a la corteza tímica, no expresa en su superficie el TCR-CD3, cadenas Z, CD4 ni CD8, debido a la ausencia de expresión de estas dos últimas moléculas. Esto se le denomina dobles negativas. Una vez en la corteza, los linfocitos expresan ya tanto el TCR como CD4 y CD8 simultáneamente, por lo que se le denomina células doble positivas. En este estadio de maduración es conocido como prolinfocito T y es la esencial para la selección positiva. Selección positiva. En este proceso de conjugación tímica, los linfocitos
interactúan con las moléculas del MHC de clase 1 y 2, que se expresan en las células epiteliales de la corteza tímica, con el objetivo de seleccionar a los linfocitos T que reconozcan al MHC propio. En esta etapa, el suceso crítico es que el TCR reconozca a las moléculas del MHC, tanto como clase 1 como clase 2, con la intensidad correcta. El reconocimiento será exitoso en función de la avidez del TCR por la molécula del MHC, ya que tanto las interacciones con alta como con baja avidez darán como resultado la eliminación de esos timocitos, y serán únicamente exitosos aquellos que hayan mostrado una avidez intermedia, asegurando la eficacia del reconocimiento de los linfocitos T a las moléculas del MHC propias. Selección negativa. Durante la selección negativa, los linfocitos filtran hacia el centro del timo con ayuda de la expresión del receptor para quimiosina. Esta selección ocurre en la región de la corteza tímica próxima a la unión corticomedular, en la región corticomedular y en la médula tímica. Una vez en la zona, los linfocitos dobles positivos son sometidos a la presentación de antígenos propios en el contexto de las moléculas del MHC clase 1 y 2, de tal manera que aquellos linfocitos que reconozcan con gran avidez a los autoantígenos son eliminados por apoptosis. Si bien este proceso de selección negativa se da para la mayor parte de los linfocitos T de B que tienen una alta afinidad por el complejo MHC autoantígeno y que son por ende potencialmente autoreactivas. Existe una pequeña fracción de estas células que no se eliminan y se diferencian a una subpoblación con características fenotípicas y funcionales de células supresoras, llamadas células T reguladoras. Linfocitos T, células T o timocitos, son un tipo de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario y se originan en la médula ósea a partir de células madres. Sus funciones son ayudar a proteger el cuerpo de infecciones y combatir el cáncer, destruyen las células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas y controlan las respuestas inmunitarias. La maduración de los linfocitos T es un proceso importante para el sistema inmunológico que ocurre en el timo. Primero, los linfocitos T se originan en la médula ósea como células madre. Después migran hacia el timo, donde se diferencian en linfocitos T. Después, con la selección positiva, los linfocitos T en desarrollo interactúan con células presentadoras de antígenos en el timo. Se seleccionan aquellos que pueden reconocer las moléculas de MHC del propio organismo, lo que asegura que puedan responder adecuadamente a antígenos extraños. Después, con la selección negativa, se realiza un proceso de eliminación de linfocitos T que reaccionan de manera demasiado fuerte a los antígenos propios. Esto proviene del desarrollo de linfocitos T autorreactivos que podrán causar enfermedades autoinmunitarias. Por último, los linfocitos T que superan ambas etapas de selección se consideran maduros. Estos se activan y migran al sistema circulatorio y a los órganos linfoides periféricos, donde estarán listos para responder a patógenos y participar en la respuesta inmunitaria adaptativa. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Leonardo y yo les voy a presentar lo que es el caso clínico. Bueno, como caso clínico tenemos a un paciente de sexo masculino de 31 años de edad con antecedentes de epilepsia, sin tratamiento en el momento en el que fue atendido, quien acudió a consulta externa por dolor torácico en región posterior derecha de leve a moderada intensidad, acompañado de tos seca esporádica. El paciente refirió que el dolor había permanecido durante 13 días aproximadamente, desde que él realizó un esfuerzo físico.
Posteriormente se le realizó un examen físico al paciente, donde se presentaron las siguientes características. A la inspección no se detectó ninguna patología visual. A la palpación no se le detectó ninguna masa tumoral presente o adenomegalias. A la percusión, en el lado derecho, línea media clavicular entre la sexta y la octava costilla, se percutió un sonido mate. Posteriormente a la auscultación, se presentó un murmullo vesicular que estaba disminuido en hemotórax derecho, y el médico indicó que se le hicieran estudios de gabinete. Dentro de los estudios que se le indicaron al paciente fueron una radiografía de tórax posterior anterior, un ultrasonido transtorácico, una tomografía axial computarizada, un ecocardiograma, un estudio respiratorio y finalmente un ultrasonido abdominal. Los resultados que arrojaron las pruebas de imagen fueron las siguientes. En la radiografía se mostró una masa en el mediastino anterior. Igualmente en el ultrasonido se mostró una imagen tumoral homogénea. En la tomografía axial computarizada también se detectó una masa en el mediastino anterior. Las pruebas funcional pulmonar y lo que fue la broncoscopía fueron para descartar algún problema en el pulmón y todo salió normal. Y el ultrasonido también fue para descartar igual una masa tumoral a nivel abdominal. Una vez tenidos los resultados por imagenología, se le dio el diagnóstico. Este fue un timoma. La terapéutica empleada posterior, pues se decidió un tratamiento quirúrgico conservador. A los 2 días de diagnosticar el timoma, fue intervenido y se realizó una timectomía por esternotomía media de Duval y Barosti. Se resecó la masa de unos 15 centímetros que no comprometía tejidos adyacentes. El paciente no presentó ninguna complicación antes, durante y después de la intervención quirúrgica. La masa tumoral se mandó a patología y reportó el estudio histopatológico como diagnóstico un timoma linfoepitelial en estadio 2, invasor, con invasión microscópica de la cápsula. Posteriormente el paciente fue egresado sin ninguna complicación a los 11 días de la intervención quirúrgica para posteriormente mandarlo a oncología. En oncología se decidió optar por 2 tratamientos. Uno fue la radioterapia y el otro fue la quimioterapia. Estuvo aproximadamente 8 meses el paciente en oncología. Posteriormente fue dado de alta, pero continuó con seguimiento. A los 13 meses aproximadamente ya se encontraba el paciente totalmente vinculado a su vida laboral y social sin ninguna limitación. Pero también se le siguió dando seguimiento por oncología y por el hospital que lo ingresó desde el principio. Se realizó una radiografía de control donde se puede observar que ya no existe ninguna masa tumoral presente. Y se puede ver lo que es el antes y el después. Como descripción final, podemos decir que los timomas son tumores epiteliales del timo que podrían o no estar extensivamente infiltrados por linfocitos no neoplásicos. El término timoma es generalmente utilizado para describir neoplasmas que no presentan atipia manifestante del componente epitelial. Cuando un tumor tímico exhibe claramente atipia citológica y características citológicas que ya no son específicas para el timo, se le conoce como carcinoma tímico o timoma tipo C. Aproximadamente el 30% de los pacientes con timoma son asintomáticos al momento del diagnóstico.
Alrededor de 20% presentan síntomas y signos originarios por la compresión o la invasión de los órganos vecinos, que generalmente sugieren malignidad, como son tos irritativa, disnea, dolor retroesternal, disfonia, parálisis frénica, síndrome de vena cava superior y derrame pleural. El dimoma puede estar asociado a algunas enfermedades sistémicas por autoinmunidad. Del 30 a 40% de los pacientes presentan miastenia gravis con menor frecuencia. Se asocia a hipogamaglobulinemia adquirida o síndrome de Gott. Aplasia y 5% aplasia roja pura. Polimiositis y miocarditis, entre otras.